Hola, muy buenas tardes. Estamos terminando una nueva semana, terminando un nuevo mes, se va octubre y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, ya en noviembre, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí nos ayudó el Señor, vamos a proclamarlo día a día, ¿sí? Y creo que hemos, ojalá que avanzado, descubierto cosas en la lectura de la palabra con este tiempo de haber estado leyendo juntos, pensando y después volviendo a leer cada uno particularmente, ¿no es cierto? Ya pasamos un posible festejo, así que vamos a esperar el próximo número redondo, pero pasamos los 150 días de estar juntos en abrir la Biblia. Así que bueno, continuamos. Y sabe Dios hasta cuándo. Así que por ahora no tenemos idea, pero seguimos. Bueno, tenemos un tema de un día solo hoy. Muchas veces he estado pensando en poder tomar un versículo que es muy especial para mí, bueno, para todos los cristianos, para tomarlo y desarmarlo y poder ver, ayudar a leer, entender mejor, sobre todo cuando son esos versículos que hay que, lo mejor es desarmarlo como para poder seguir las ideas, cuando tiene varias, de manera de entenderlo bien, ¿sí? Y siempre apuntando a que podamos enseñar a leer la Biblia, personas a quienes les regalamos una Biblia, es muy importante poder guiarlas. Estoy pensando que tenemos que hacer algo de eso. ¿Cómo regalar una Biblia y enseñar a utilizarla? Vamos a preparar algo sobre eso. Bueno, este versículo, que es muy especial para mí, está en Gálatas 2. Pero cuando empiezo, como siempre, a leerlo y lo anterior y el contexto y lo anterior, digo, no, vamos a leer todo el capítulo porque es uno de esos tan interesantes, por el contenido, por este versículo que es el central en todo el capítulo, pero además porque podemos ver en el apóstol Pablo, carta a los Gálatas, me fui a buscar al Google la provincia de Galacia porque tenía dudas. La provincia de Galacia es en el antiguo Asia Menor, en el norte. Yo creo que llegaba hasta el Mar Negro. Y entonces mi duda era, ¿estaría hoy dentro de Turquía? Sí, estaría dentro de Turquía. Aparentemente es una provincia grande dentro de las provincias del Imperio Romano. Hasta allí, no sé en qué momento llegó el apóstol Pablo, pero hay una carta muy importante a ellos. Y en el capítulo 2 abre la ventana Pablo y cuenta un poco de el principio de su vida después de convertido, que tenemos tanto acerca de la conversión en el libro de los Hechos, y ya rápidamente el tiempo en que estuvo trabajando en Antioquía y después lo mandaron a comenzar los viajes por el mundo. Y entonces acá hay algunos datos que él cuenta de ese tiempo. Y además hay, más que abrir la ventana, cuenta un tema de un conflicto con el otro grande de la iglesia primitiva, que a veces uno dice, bueno, hacía falta contar esto. Sí, porque con toda libertad y con toda apertura, ya hemos visto cómo en la Biblia se cuentan muchas cosas, ¿sí? Que muestran la realidad de los seres humanos y también en este caso porque eso fue un correctivo. Arranco. 14 Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén. Esto está buenísimo porque cuando uno lee el libro de los Hechos, da vuelta una página y le parece que al mes siguiente, a los 2 meses. No, hubo periodos largos después de la conversión de Pablo. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes
y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Humildad ante las autoridades importantes de Jerusalén. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Vuelve a aparecer el problema de qué normas tenían que ponerse del antiguo Israel a los gentiles. Tito no. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Tema central de este capítulo y también de toda la carta a los romanos, a los Gálatas. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio, ¿sí? Entonces no quisieron someterse a esos falsos hermanos que querían coartar la libertad en Cristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Uno se daba cuenta con el libro de los Hechos, pero acá está clarito eso, ya en los primeros años ya estaba claro quién predicaba uno hacia otro. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, acá este Jacobo era ya el hermano del Señor, el que tenemos autor del libro de Santiago, era el mismo nombre. Que eran considerados columnas, metáfora para explicar que eran las personas principales de la iglesia. Al reconocer la gracia que yo había recibido, dice Pablo, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos, sin competencias, sin problemas, con todo con claridad de lo que el Señor había mostrado. Esto mostraba la manera en que se manejaba la iglesia primitiva. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Hay varias cartas en las cuales habla de la ofrenda, que se había juntado aún en Grecia, y desde allí después Pablo endereza sus pasos para ir a Jerusalén y ahí se acaban los viajes. Pues bien, versículo 11. Acá viene el problemita que hubo. Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, llegaron algunos de parte de pastor de la iglesia de Jerusalén, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron los jefes de Jerusalén, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Bueno, ya sabemos que Pablo no se guardaba nada y decía las cosas como las tenía que decir. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ahí el problema era que los gentiles eran incircuncisos, ¿no? Y ahí estaba si se les obliga, si no se les obliga. Yo no sé exactamente si esto era después del concilio, de la reunión en Jerusalén, que cuenta en Hechos 15, no me fijé para corroborar el tiempo principal ese, pero
Pablo había estado en Antioquía con Bernabé por un año enseñando, eso nos cuenta el libro de los Hechos, y después ellos habían ido a Jerusalén. Así que, pero esto pasó en Antioquía, cuando Pedro cometió eso de cuidarse de que no lo vieran con los gentiles incircuncisos, y entonces Pablo, que era riguroso y radical en sus enseñanzas, por eso no lo vamos a leer, pero el capítulo 3 empieza diciendo: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Y ahí vuelve a retomar ese tema de si realmente estoy en Cristo, ¿sí? Las cargas del pasado no tenían que pesar. Bueno, entonces le planteó a Pedro: si tú eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? De manera que ahí estaba el ponerle a los gentiles el tema de la circuncisión. Y acá está el planteo de Pablo, que esto sí lo escribe para la iglesia de los Gálatas. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, Pablo había hablado de esto en Romanos, en Efesios, con toda claridad. No somos justificados, no podemos llegar a agradar a Dios por las obras que nos manda la ley, porque nunca vamos a llegar a responder totalmente y honestamente a las obras de la ley. Al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Es tan interesante que si hemos leído el libro de la Carta a los Romanos en un tiempo cercano, decimos: pero estoy leyendo la Carta a los Romanos, es donde dedica mucho tiempo ahí a explicar ese tema, porque era un tema, era la divisoria de aguas con los judíos convertidos que estaban en hasta dónde, y ahora al haberse abierto el mundo gentil, el problema estaba en: y a los gentiles, ¿qué les tenemos que exigir? Ellos tienen que, y Pablo acá está en este capítulo donde lo habla claramente, por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados, hechos justos por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, sigue hasta el final del capítulo. Voy por el versículo 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Sí? Si necesitamos entonces ser justificados por Cristo, ser considerados justos por Dios por medio de Cristo, y esa es la base, ese es el corazón del mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Si necesitamos entonces ser justificados, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Y ahí vuelve atrás, ¿no? A nuestra situación anterior cuando llegamos a Cristo. Quizás, y acá se plantea la religiosidad, los israelitas religiosos de toda su vida, cumplidores de la ley, no tenían en claro ese tema de ser justificados, ¿sí? Fácilmente arreglaban los problemas del pecado ritualmente, religiosamente, pero Pablo lo explica tan bien. Cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? No, de ninguna manera.
Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Esa palabra transgresor la usaban romanos también. Él tenía tan claro que tenía que formar a sus iglesias, todas estas cartas, formarlas, y aún argumentando con argumentos que para nuestro mundo que no tiene ese trasfondo, por eso creo que hay que enseñar la Biblia, y que cuando le damos la Biblia a alguien hay que ayudarle a leer en algunos pasajes, como estos, por ejemplo, para entender eso. Esta pregunta que se hace es una pregunta retórica. ¿Quiere decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera, para darle una vuelta de rosca a la argumentación. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. ¿Qué está diciendo? Si volvemos otra vez a querer ser justificados por el cumplimiento de la ley, otra vez volvemos atrás. Y acá Pablo pone su testimonio, pero también se pone como ejemplo de su comprensión del Evangelio. Dice, yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Eso está claro. El planteo que le estaba haciendo a Pedro con esa actitud así dudosa era una cuestión de vida o muerte, ¿sí? Por eso plantea, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Y acá viene Gálatas 2:20, el gran versículo. Dice Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hace muchos años, en una reunión que hubo, yo creo que era para mujeres, al final se nos dio un señalador con este versículo. Tiene muchos años y ya está con todas las puntitas de tanto haber andado por las distintas Biblias. Sin embargo, gracias a este señalador, por primera vez le presté atención a este versículo. Y llegué entonces a entender que era como tantas de las expresiones que tiene, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, difícil de entender si yo lo leo así rápidamente, y claro, por supuesto, habla Cristo crucificado, Cristo vive en mí, yo entiendo todo. Pero si tengo que explicar exactamente qué es lo que está diciendo, es largo, tiene todo un desarrollo de pensamiento. Por supuesto que con lo que hemos leído en el capítulo podemos entender mucho más. Si no lo leímos, es una afirmación importantísima de la vida cristiana, pero nos perdemos en la argumentación. Entonces lo que propongo es que lo desarmemos. No tenemos nada visual más que mis manos, pero desarmarlo para poder exactamente ver qué es lo que está diciendo. Está planteado desde la primera persona, desde yo, porque en el versículo 19, leo de nuevo, Pablo dice, yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Y acá ya aparece ese planteo de morir para vivir, ¿sí? Ahí está clarísimo, si él no hubiera decidido seguir y hacer entonces una ilustración mucho más clara todavía, la de morir y la de vivir. Dice, la tengo acá y la voy a leer en Reina Valera, que quizás es la traducción que más se tiene en la mente, porque acá dice, he sido crucificado con Cristo, y la traducción que tenemos de memoria es,
con Cristo estoy juntamente crucificado, lo cual hay que poder explicarlo, ¿no es cierto? Alguien que no conoce la palabra. Estoy en una situación como si, sí, por supuesto, nadie ha sido puesto en una cruz, pero en nuestra vida de entrega a Cristo, con Cristo estoy crucificado con Él. Y ya no vivo yo. Yo me acuerdo cuando el pastor Carlos muchas veces empezó a decir, estoy muerto, tenemos que reconocer que estamos muertos. Y era fuerte ese concepto. Pero es lo que dice acá, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo llego a ser crucificado con Él y entonces ya no vivo yo. Ahí está el punto, el centro de la entrega. Tengo que llegar a morir. Y acá está hablando de mí. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Acá el sujeto de la oración es Cristo vive. Acá yo estoy muerto y crucificado. Pero Cristo vive en mí. Entonces ahora si vive en mí, quiere decir que estoy vivo. ¿Ah? Y sí, es lo que dice, y lo que ahora vivo, vuelve a mí, vuelve a hablar de mí, y lo que ahora vivo en la carne, o en el cuerpo, como dice la otra traducción, en mi vida humana, en mi vida real, pero después de estar muerto, pasé por él, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Acá aparece nuevamente hablar de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y acá se junta nuevamente. De manera que este versículo es tan fuerte, tan lleno de contenido, porque está hablando de mi situación, de mi estado anterior. Está hablando de la obra de Cristo que vive en la persona que se entrega a Él. Y después vuelve a hablar de mí, que ahora vivo una nueva vida en el cuerpo, en la carne, vivo una nueva vida en la fe en Cristo, como escuchamos tanto hablar de en Efesios, en Cristo, ¿sí? En Cristo, ¿la fe en qué Cristo? En Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá en la versión, en Nueva Versión Internacional dice que me amó y dio su vida por mí. Me gusta más eso porque ahí vuelve a hablar de dar la vida. Así que, muerto, nueva vida, ahora vivo, pero Él dio su vida por mí. Parece medio un rompecabezas, ¿sí? Pero a mí me preocupa que haya lectores de la Biblia que no entiendan bien significados completos, porque no han aprendido a desmenuzar, a desarmar, de manera tal que puedan entender bien el significado. Es extraordinario y espero poder seguir muchos años teniendo. Ahora, las letras están armadas de manera que acá haya una cruz, porque ese es el significado de la cruz de Cristo y de la obra de Jesús a todo aquel que primero muere y que después tiene una nueva vida. Nosotros no estamos creo que no estamos en contacto acá con personas que tengan esa problemática de trasfondo judío de la ley, ¿sí? Pero nosotros sí estamos en contacto con gente que tiene un trasfondo religioso, puede ser también judío, pero especialmente cristiano, donde por no haberse enseñado a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a comprender la palabra, no entienden esto que pasa con el proceso de la conversión, de la nueva vida en Cristo,
de la obra que Cristo hace en cada uno. Y ese es el trabajo de los evangelizadores, ¿sí? No podemos regalar el Evangelio si solamente decimos Dios te ama, listo, tenés fe y ya está. Vamos en algún momento a tener que la persona que está llegando realmente a la entrega a Cristo, a que entienda que hay que pasar por una muerte que tiene que ver con el arrepentimiento de toda la vida que se ha llevado y aceptar, permitir que entre el Espíritu Santo con el hacerse carne en cada uno, la obra que Jesucristo hizo al dar su vida para que nosotros tuviéramos una vida nueva. No es difícil, pero no es tan fácil para personas que han vivido la vida pensando en que creen que hay un Dios y con eso ya está, y no hay mucho más que avanzar, ¿sí? Y no conocen el corazón, el centro del Evangelio. Como es tan importante Gálatas 2:20, uno no le da más, no ha descubierto demasiado que hay un versículo 21 con el cual se cierra todo este razonamiento que hay en este capítulo. Pablo, que está hablando en primera persona, dice, no desecho la gracia de Dios. Quiere decir que si esto que acaba de explicarle a Pedro y que después se lo explicó a los Gálatas y después lo cierra con ese texto tan extraordinario, él no puede desechar la gracia de Dios y por eso es que lo explica de esa manera. Los Gálatas eran creyentes, esto había salido de esta problemática con el apóstol Pedro, que era el grande, pero no importa, fue bueno. Seguramente Pedro tuvo que reconsiderar esas actitudes que hacían, más que nada que los gentiles, que los que se estaban acercando al Evangelio, no tuvieran bien claro. Por eso esta es una de las exposiciones más claras de la obra de Cristo que nos ha ofrecido y que ahora los invito, porque ahora hay que seguir leyendo toda la carta a los Gálatas, porque esto pasa al principio, ¿sí? Y después de eso nos sigue hablando de Pedro, contó el episodio nomás como un ejemplo. Lo que fue el apóstol Pedro por esto no queda para nada empañado. Al contrario, esto es una prueba de una gran honestidad en la iglesia primitiva. Pero a partir de ahí, sigue hablando y hablando a los hermanos acá judíos y judaizantes, en una carta que tiene 6 capítulos, ¿sí? Hasta que llega a explicarles en el capítulo 5, ese otro versículo tremendo, con el fruto del Espíritu Santo. Porque después de desarmar todo este tema de la ley, las obras y la gracia, llega a hablarles del Espíritu Santo y termina con toda una parte práctica el capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Bueno, re interesante. Me encanta cuando uno puede ir descubriendo. Esto es descubrir contexto, pero también es apuntar a que tenemos que hablar del Evangelio a la gente que no lo sabe, que ha escuchado poco, que tiene que entender la obra de Cristo. Muy bien, cerramos la Biblia por hoy. Nos espera un día de intensa oración y de acompañar o participar, los que van a participar mañana en todo el trabajo de Octu Brillante, que el Señor sea glorificado con todo lo que suceda, con todo el desparramo de evangelio presentado y de chicos y adolescentes tocados por la obra del Señor. Que sea un muy buen fin de semana, nos encontraremos en los cultos, que Dios los bendiga.